Bienvenidos una vez más a mi canal, donde exploramos historias, analizamos noticias y nos adentramos en temas que nos hacen pensar y sentir. Soy, y estoy súper emocionado /diagonal a de tenerlos aquí hoy. Hoy chicos vamos a sumergirnos en una historia que, francamente, me dejó helado /diagonal a. Una historia llena de dolor, sorpresa, y una verdad impactante que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Vamos a hablar sobre Demet y Can, una pareja que, como muchas otras, anhelaba con todo su corazón la llegada de un bebé. Pero lamentablemente su historia tomó un giro trágico, y las revelaciones que siguieron son algo que te mantendrán pegado /diagonal a la pantalla. Prepárense porque lo que viene es fuerte, pero también es una ventana a la complejidad de las relaciones humanas y la resiliencia en medio del sufrimiento. Antes de que empecemos a desentrañar esta historia desgarradora, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal. Suscríbanse ahora mismo. No se pierdan ninguno de los vídeos que subo, porque siempre hay algo nuevo y emocionante esperando ser descubierto. Activen la campanita de notificaciones también, así no se pierden ninguna actualización. ¿Ya está? ¿Listos? Empecemos. Demet y Can eran una pareja que irradiaba amor y felicidad. Se conocieron en la universidad, se enamoraron rápidamente y construyeron una relación sólida y llena de promesas. Él, un joven arquitecto con un futuro prometedor, ella, una talentosa diseñadora de interiores con una pasión desbordante por la estética y la creación. Sus mundos encajaron a la perfección, complementándose en cada aspecto. Compartían la pasión por viajar, por descubrir nuevas culturas y por disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Después de algunos años de noviazgo, decidieron dar el gran paso y se casaron. La ceremonia, una celebración íntima y llena de amor, fue el reflejo de la conexión profunda que existía entre ellos. La felicidad era palpable en cada uno de sus gestos, en cada mirada. Y como la mayoría de las parejas, soñaban con formar una familia. El anhelo de tener un hijo, de compartir su amor con una nueva vida, se convirtió en el centro de sus vidas. Después de varios intentos, finalmente la cigüeña les sonrió. Demet quedó embarazada, y la alegría inundó sus vidas. Imaginen la emoción, la ilusión, la preparación. Compraron ropita, decoraron la habitación del bebé con un tema de ositos y estrellas, leyeron libros sobre crianza, todo era perfecto. Planificaban cada detalle, desde el nombre que le pondrían hasta las primeras vacaciones familiares. Estaban en la cima del mundo. Compartían todo con sus familias y amigos, cada ecografía era un evento. La expectativa, la felicidad, era abrumadora. La noticia del embarazo fue recibida con júbilo por ambas familias. Los futuros abuelos ya soñaban con mecer a su nieto, con comprarle juguetes y con compartir momentos inolvidables. Los amigos, emocionados por la llegada del nuevo miembro de la familia, organizaron fiestas y celebraciones para celebrar la buena nueva. Todo parecía un cuento de hadas, una promesa de un futuro brillante y lleno de amor. Desafortunadamente, como todos sabemos, la vida a veces nos presenta desafíos inesperados. Y en este caso, el desafío fue desgarrador. Durante el embarazo comenzaron a surgir complicaciones. Al principio eran pequeñas señales, cosas que parecían normales en un embarazo. Demet comenzó a sentirse más cansada de lo habitual, experimentaba algunas náuseas y, en ocasiones, sentía dolores abdominales. Pero poco a poco la situación se fue deteriorando. Las visitas al médico se hicieron más frecuentes, los estudios más exhaustivos. La preocupación crecía y la felicidad inicial comenzaba a dar paso al miedo. Can, siempre atento y protector, se convirtió en el principal apoyo de Demet. La acompañaba a cada cita médica, la mimaba, la consolaba y hacía todo lo posible por mantenerla animada. La incertidumbre, sin embargo, se apoderaba de ellos. Los médicos, aunque profesionales y amables, no lograban identificar la causa de las complicaciones. Y llegó el día en que la noticia cayó como un balde de agua fría. El bebé, por desgracia, no sobreviviría. La noticia, la pérdida, el dolor de Demet y Can fue indescriptible. Un dolor que solo aquellos que han pasado por una experiencia similar pueden comprender. Imaginen la desolación, el vacío, la tristeza profunda que sintieron. Los sueños rotos, el futuro que se derrumbaba. Era como si el mundo se hubiera detenido para ellos. Las lágrimas inundaron sus rostros, los abrazos no lograban mitigar el dolor, y el silencio se apoderó de sus vidas.
El mundo se les vino encima, sintieron que la vida les había arrebatado lo más preciado. La pérdida de un hijo es un dolor que marca para siempre, una herida que, aunque sana con el tiempo, deja una cicatriz imborrable en el corazón. Pero como suele suceder en estas situaciones, la vida sigue y el tiempo, aunque lento, intenta curar las heridas. Demet y Can, con el apoyo incondicional de sus familias y amigos, intentaron reconstruir sus vidas. El duelo fue largo y complicado. Era un camino cuesta arriba, lleno de lágrimas y momentos de desesperación. El dolor, la tristeza y la rabia se entrelazaban en un torbellino de emociones. Las noches se hacían eternas y los días, una sucesión de recuerdos y añoranzas. Pero poco a poco lograron encontrar fuerzas para seguir adelante. Se aferraron a su amor, a la memoria de su bebé y a la esperanza de un futuro mejor. Buscaron ayuda profesional, se apoyaron en terapia y encontraron consuelo en la compañía de sus seres queridos. El proceso de duelo fue un camino arduo, pero fundamental para su sanación. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Tiempo después, cuando intentaban comprender lo sucedido y buscar respuestas, descubrieron algo que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. Durante el proceso de investigación y análisis para tratar de comprender lo que había pasado, los médicos descubrieron algo impactante. Algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Fue durante una de las revisiones médicas posteriores a la pérdida, cuando los médicos decidieron realizar pruebas más exhaustivas para determinar la causa exacta de las complicaciones. Estas pruebas, inicialmente enfocadas en la salud de Demet, revelaron anomalías que no se correspondían con un embarazo normal. Los resultados de las pruebas revelaron una verdad increíble, un secreto guardado por años. La causa de las complicaciones en el embarazo y la pérdida del bebé no era lo que se pensaba inicialmente. Y por respeto a la privacidad, no entraré en detalles específicos sobre los hallazgos, pero sí diré que las pruebas involucraban análisis genéticos y estudios de muestras que indicaban una verdad mucho más profunda y compleja de lo que se había imaginado. Las pruebas señalaban a posibles factores externos, a influencias que no eran inherentes al proceso natural del embarazo. Los médicos, desconcertados, profundizaron en la investigación, solicitando nuevas pruebas y analizando cada detalle. La conmoción fue enorme. La incredulidad, la rabia, el dolor se mezclaron en un torbellino de emociones. Descubrieron que la verdad era mucho más oscura y compleja de lo que jamás hubieran imaginado. Todo aquello que creían saber sobre sus vidas, sobre las personas que los rodeaban, se puso en tela de juicio. Las sospechas y las preguntas comenzaron a multiplicarse y las respuestas, cuando llegaban, eran aún más dolorosas. Empezaron a sospechar de personas cercanas, de familiares, de amigos. La confianza se fracturó y la paranoia se apoderó de ellos. Las relaciones se deterioraron, y el dolor se intensificó al sentir la traición y el engaño. El proceso de descubrir la verdad fue largo y doloroso. Tuvieron que enfrentarse a verdades incómodas, a traiciones inimaginables, y a una realidad que superaba cualquier ficción. Imaginen el peso que debieron cargar, la lucha interna por procesar todo lo que estaban descubriendo. Tuvieron que armarse de valor, afrontar sus miedos y sumergirse en una investigación personal que los llevaría a desentrañar una red de mentiras y secretos. Debieron reunir pruebas, buscar testimonios y confrontar a las personas involucradas. Cada descubrimiento era un golpe, cada revelación, una puñalada al corazón. El impacto emocional fue devastador, y la sanación, un camino largo y tortuoso. ¿Pero qué pasó después? ¿Cómo reaccionaron Demet y Can ante esta impactante verdad? ¿Lograron superar la adversidad? ¿Cómo reconstruyeron sus vidas después de este golpe tan duro? Pues bien, la respuesta a todas esas preguntas es más compleja de lo que podríamos imaginar. Demet y Can decidieron, tras mucho deliberar, compartir su historia con el mundo. No fue una decisión fácil, pero sintieron la necesidad de hablar, de denunciar lo que había sucedido. Querían que su historia sirviera como un recordatorio de la fragilidad de la vida, de la importancia de la verdad y de la fuerza del espíritu humano. Y también querían advertir a otras personas sobre la complejidad de las relaciones humanas. Consideraron que el silencio no era una opción, que debían alzar la voz para que su dolor no fuera en vano. Sabían que exponer su historia al público sería un desafío, pero también una forma de sanar y de ayudar a otros que hubieran pasado por experiencias similares. La valentía de Demet y Can es admirable.
Al compartir su historia, no solo abrieron su corazón al mundo, sino que también le dieron voz a quienes, como ellos, han sufrido una pérdida similar. Nos enseñaron a mirar la vida con más empatía, a no juzgar sin conocer la historia completa, y a valorar cada momento. La exposición mediática, sin embargo, trajo consigo consecuencias. Recibieron apoyo y solidaridad, pero también críticas y juicios. Debieron aprender a lidiar con la atención pública, a proteger su privacidad y a mantener la calma en medio de la tormenta. Hoy en día, Demet y Can se encuentran en un proceso de sanación. Han aprendido a vivir con el dolor, a honrar la memoria de su bebé y a encontrar la felicidad en los pequeños detalles de la vida. Han reconstruido sus vidas y han encontrado un nuevo sentido de propósito. Y aunque el dolor de la pérdida siempre estará presente, han logrado transformarlo en una fuerza impulsora. Han canalizado su dolor en acciones concretas. Han creado una fundación para apoyar a parejas que han pasado por experiencias similares, brindando asesoramiento, recursos y apoyo emocional. Han participado en campañas de concienciación sobre la importancia de la salud reproductiva y la prevención de complicaciones en el embarazo. Han escrito un libro donde relatan su historia y comparten sus aprendizajes, buscando inspirar a otros a encontrar la resiliencia en medio de la adversidad. La historia de Demet y Can es una prueba de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede renacer. Nos enseña que la resiliencia es una cualidad innata del ser humano y que, con el apoyo adecuado, podemos superar cualquier adversidad. Han demostrado que es posible convertir el dolor en una herramienta de transformación y que la vida, aunque frágil, siempre ofrece la posibilidad de un nuevo comienzo. Esta historia nos recuerda la importancia de la comunicación, de la confianza y del amor incondicional en cualquier relación. Nos recuerda la importancia de ser honestos, de ser auténticos y de vivir cada día como si fuera el último. Nos demuestra que aunque el dolor pueda ser abrumador, siempre hay una luz al final del túnel. Nos invita a reflexionar sobre la importancia de la familia, del apoyo mutuo y de la perseverancia en la búsqueda de la verdad. Nos enseña que el perdón, aunque difícil, es un paso crucial hacia la sanación. Nos muestra que la vulnerabilidad puede ser una fortaleza, y que compartir nuestras experiencias puede ser una forma de conectar con otros y de construir una sociedad más empática. Y para finalizar, les quiero decir algo. La historia de Demet y Can es un recordatorio de que la vida es frágil, que hay que vivir cada momento al máximo y que siempre, siempre hay que ser fuertes. Es un testimonio de la resiliencia humana, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Nos anima a abrazar la vida con gratitud, a valorar a nuestros seres queridos y a no tener miedo de enfrentar los desafíos que se nos presentan. Bueno chicos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos explorado una historia impactante, una historia que nos ha conmovido a todos. Espero que les haya gustado. Espero que esta historia nos recuerde la importancia de la empatía, de la compasión y de la conexión humana. Espero que nos impulse a ser más valientes, más honestos y más resilientes en nuestras propias vidas. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por escuchar esta historia y por compartir su tiempo conmigo. Su apoyo significa muchísimo para mí. Significa que puedo seguir creando contenido que inspire, que informe y que conecte a las personas. Me llena de alegría saber que mis vídeos pueden ser una fuente de reflexión y de aprendizaje. Me encantaría saber qué piensan de esta historia. Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme sus opiniones, sus reflexiones. ¿Qué les impactó más de la historia de Demet y Can? ¿Qué aprendizajes se llevan de esta experiencia? ¿Cómo creen que esta historia podría influir en nuestra sociedad? Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan conocer esta historia. Y por supuesto, no olviden darle un like al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los vídeos que subo. Recuerden que cada suscripción, cada like y cada comentario me ayudan a seguir creciendo y a crear contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.